Desde Lima y Londres, llega el Super Show narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. Oli. El episodio de hoy, El Hoyo. And now, the end is here, and so I face the final curtain, Eric. We did it our way. Y bienvenidos y bienvenidas a lo que es este día especial representado por el inicio de la segunda temporada del Super Show narrativo. Ya no nos veíamos desde finales de marzo y ahora estamos empezando más recargados y más acelerados que nunca. ¿Por qué, Eric? Dime, con toda la alegría del mundo. ¿Por qué? Porque hoy día es un día muy especial. Acá en el Super Show narrativo tenemos dos invitados muy, pero muy especiales. Tenemos a los dos guionistas de la película El Hoyo. Tenemos a Pedro Rivero desde Bilbao y a David Désola desde Tenerife. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Qué hubo, muchachos? Hola, muy bien, por aquí confinados, como en El Hoyo. Confinados o más bien sinfinados, porque no tiene fin esto. Al parecer, Verdad, sí. verdad. Estamos viviendo nuestros pequeños hoyos personales. Así es. Bueno, tenemos acá, obviamente, como Eric ya ha dicho, y me gusta recalcar cada cosa que Eric dice, tenemos aquí a Pedro Rivero, director, guionista, productor. Ha sido guionista y también ha presentado obras como La crisis carnívora, Psiconautas, el corto de Beer Boy, y también ahora nos está presentando El Hoyo junto a David Désola, que también es escritor, dramaturgo, guionista, ha escrito Las baldosas, Working Class, Almacenados, y ahora también hablándonos de la obra que nos trae el día de hoy, llamada El Hoyo, la cual ya en Lima y también en gran parte de Latinoamérica está causando bastante ruido, está ya ganándose un seguimiento de personas intrigadas por las teorías y también los misterios que alberga esta película. Para hacer una suerte de presentación, quería presentar más o menos el concepto de lo que es El Hoyo. Es una suerte de futuro distópico. Existe un sistema de aislamiento humano voluntario que consiste en una serie de cuartos, puestos uno encima del otro, en el sistema de un centro vertical de autogestión. El Hoyo para los amigos. Nos pondremos en los zapatos de Goren, Iván Masague, mientras vamos descubriendo la naturaleza darwiniana del Hoyo, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas: los de arriba, los de abajo y los que caen. Muchas gracias a Film Affinity por ayudarme en ese pequeño inicio. Bueno, lo Bien que bonito, nos encontramos Alonso. ahorita... Muy bonito, muy gracias, bonito. gracias, amigo, gracias. Nos encontramos aquí con una obra polifacética que tiene bastante que ofrecer, en mi opinión. Momentos de comedia, alegoría política, giros inesperados, sorpresas agradables para el público, violencia gráfica, sadismo, altruismo, la solidaridad espontánea, como bien les gusta decir, todo envuelto en este thriller de alto concepto que traslada la premisa un poco parecida a la película The Cube. Claro que El Hoyo cuenta con un mejor desarrollo de personajes, valga decir. Es grotesco y también es bien convincente, lo cual me recuerda mucho al estilo de Luis Buñuel, más o menos por los albores de los 60 con El Ángel Exterminador. Sin embargo, a veces mostrando momentos de una quietud espeluznante, como si Masague y Eguileur estuvieran en una versión más siniestra de Esperando a Godot. Bueno, nuestros ilustres invitados, la verdad, hemos pasado un gran momento con esta película y queríamos primero daros la cortesía de decir, ¿cómo están? ¿Qué tal el confinamiento? ¿Les ayuda a escribir? A mí no, para nada. Yo me estoy completamente bloqueado porque no te puedes sumergir en la ficción cuando la realidad la supera con creces ya. Claro. Pero ¿qué estarás diciendo, canalla? Si tú siempre estás metido en casa, si solo sales para tomarte 4 copas, si ahora te las tomas en casa. Pues ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Es lo que noto, lo que siento faltar es no poder tomarme unas copas contigo, entre otros. Ya, pero tú te las tomas en casa porque tú no eres un bebedor social, tú eres un alcohólico, no eres como yo, que yo no bebo nada, no, y si no puedo salir me muero aquí de asco. No. No bebes nada. Bueno, sí. Podríamos entrar a las intricacidades del alcoholismo estoy empezando a social. hacer quedadas por Skype para beber vino. Y, Yo también, sí. pero no es lo mismo, Pedro. Bueno, no es lo mismo, pero la resaca al día siguiente es la misma, no sé. Ya, ese es el problema. Si por lo menos la resaca también
Confinada. fuera menor a la Estuviera confinada, experiencia claro. que es beber por internet, la resaca es la misma, tienes razón. Diría que es incluso, es más fácil de manejarla, ¿no? Si estás totalmente en casa nomás. Pero bueno. Bueno, Bueno, yo las Tal vez resacas te ahorres algunos siempre las episodios. he pasado en casa, no. Señores, se deja entrever que ya llevan bastante tiempo en esta relación amical. Quería más o menos conocer, más o menos bajo qué circunstancias se dio esto, ¿no? ¿En qué circunstancias se conocieron? Creo que fue, corrígeme si me equivoco, creo que fue en el 99 cuando David ganó el Bradomín por baldosas. Sí, sí, y Pedro quedó finalista en ese certamen y todo bueno, fue un error, por supuesto, una equivocación del jurado. ¿Sabes? Nos conocemos por error. Dios mío. ¿sí? Decía, en el Quijote habla de eso el propio Quijote y dice que quienes ganan el primer premio no cuentan. El primer premio siempre está vendido. El verdadero ganador es el que gana el segundo premio, Pedro. Me encanta que lo digas tú. No, yo no lo digo, lo dice Don Quijote, que no era una Bueno, pues persona muy buena. aún más, me gusta más. Lo que pasa es que el Quijote estaba un poco chalado, así que no sé qué hacer. Podría decirse que todo fue una conspiración para que lleguen a escribir esta película, seguramente. Sí, bueno, Lo cual, sí. fue un encuentro bastante agradable, ¿no? Que nos reunieron en Madrid, bueno, pues a cuenta del premio, y ahí nos conocimos, enseguida sintonizamos, vimos que éramos de la misma calaña, ¿no? El mismo tipo de golfos, y bueno, y con los años, pues aquí estamos 20 años después, que seguimos soportándonos. A mí me impresionaba mucho Pedro porque usaba muchos cultismos al hablar. En uno de los primeros días que lo conocía pronunció una palabra que era apodíptico, que no la he vuelto a Déjame la oír, buscar. no la he oído nunca más a nadie. Y existe porque la busqué, yo no sabía qué significaba, pero Yo usaba mucho la palabra diletante, diletante, ya. pero era para definirnos un poco a nosotros. No, pero diletante es de uso común, pero apodíptico. Entonces, un tío que pronuncia la palabra apodíptico ya despertó mi interés. Mira que representa bastante un poco lo que esta película nos muestra, no es en lógica que expresa o encierra una verdad concluyente o que no deja lugar a duda o discusión. Lo cual, la verdad, o sea, lo que distona es que abre para el espacio para bastante discusión. Eso fue más o menos. Yo pensaba que más o significaba menos, otra cosa la palabra, pero bueno, está bien. Yo entendí sentencioso, que bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Bien, bien. Más o menos, sí, claro. Por ahí va la cosa. Claro, mire, hablando más que todo en la escritura, sus estilos, ¿cómo se complementaban? ¿Se dieron cuenta en ese momento que tenían algo que podría complementarse el uno del otro? ¿Qué va? No, pues precisamente lo que nos complementa es que tenemos estilos no solo distintos, sino que en gran medida opuestos, porque Pedro es un guionista de manual, es un guionista ortodoxo. Y yo no, yo soy, creo, ¿te estás de acuerdo, Pedro, o no? No, pero es que si lo cuentas así parece que tú eres el guay, el cool y yo soy el gilipollas. Pues así es lo que quería. No. Digo, ortodoxo en el sentido de que tú te fijas dónde van los puntos de inflexión, dónde está el middle point. Tú haces escaleta antes de escribir el guión. Yo muchas veces escribo el guión sin escaleta. Interesante. Pero eso es porque tú eres perezoso, David. Eso aparte, pero yo escribo el guión sin escaleta porque a mí los diálogos me conducen en la historia y fabrico los personajes a través de la interacción entre ellos y eso me va transportando. Entonces, una escaleta muchas veces a mí no me sirve de ayuda. Sí, es verdad que Pedro, sí. a la hora de trabajar, más allá que tengamos a veces estilos o acercamientos a los textos diferentes, David tiene un punto más irónico, más humorístico, y yo soy un poco más serio, más dramático. Luego sí que en lo que es el trabajo, David es de un ingenio más vivo y yo soy más analítico.
Entonces, al final, bueno, pues son facetas que juntándose se combinan, ¿no? Se complementan. Ahí está un poco la clave, ¿no? También se produjo un fenómeno que cuando, porque el guión no lo escribimos a cuatro manos, no estábamos juntos físicamente, pero nos lo íbamos rebotando. Claro. Sí que yo sentí que me ponía en la piel de Pedro en algunos momentos en escribiendo. Quiero decir que pensaba, ante el reto de escribir una secuencia, yo pensaba, ¿cómo la abordaría Pedro? Y lo escribía a mi manera, pero poniéndome un poco En los zapatos de Pedro, por así decirlo. Intentando camelarme. Un poco en la mente turbia y oscura de Pedro. Muchas veces yo lo tenía muy presente cuando escribía, ¿no? Claro. A propósito del tema, justamente queríamos saber de su parte. Bueno, sabemos que El Hoyo nace como una premisa de David, si no nos equivocamos, que era hacer una obra de teatro. ¿Cómo fue este proceso justamente de cambio de lo que era principalmente esta obra de teatro a lo que llega a ser este guión cinematográfico, ¿no? Sobre todo como mencionan que no estuvieron en una misma habitación en ningún momento y estaban rebotándose el guión de uno a otro. Sí, David, cuenta Pedro, tu versión. Habla tú. Bueno, en realidad esto tiene dos procesos, ¿no? El primero fue que David, como habéis dicho, es el autor de la idea original, a que se le ocurre esta maravillosa premisa, y la piensa inicialmente para teatro, pero como tiene estos bueno, amalazos de pereza, escribe las primeras páginas, no sabe muy bien cómo continuar o está haciendo otra cosa, y yo le pregunto, pues un día hace como 12 años, ¿no? Oye, ¿tienes algo por ahí? Que hay por aquí una convocatoria que igual podemos sacar un dinerillo, y a mí no se me ocurre nada, y me envió las primeras páginas de lo que iba a ser la obra de teatro del Hoyo. También Ajá. enseguida me convenció, evidentemente, todo el potencial que tenía. Ya esas 20 primeras páginas o 25 ya nos presentaba a Gorén, nos presentaba al personaje de Trimagasi, el Quijote ya tenía este tipo de planteamiento. Y yo, Ya estaba sí, presente en la narrativa el tema del Quijote. sí. Y yo Ok. continué lo que es la obra de teatro de ahí hasta el fin. Y luego, bueno, lo que hicimos lo dejamos ahí porque como había, sí, una cierta diferencia en el tono de cómo empezaba, hacia dónde iba, el trabajo siguiente que debíamos haber hecho era ponernos en común y reescribirlo y darle algo más de consistencia interna, ¿no? Pero no lo hicimos nunca, porque David y yo no es que no nos pongamos en la misma habitación a trabajar nunca, si es que cuando nos vemos lo que hacemos es irnos de juerga, ¿sabes? David es una persona con la que si estás en distancias cortas nunca se te ocurriría trabajar, ¿no? Y, Claro. y bueno, Somos el pecadores, sí. proyecto estuvo ahí parado durante un tiempo hasta que tuvimos la oportunidad de, presentándolo a Basque Films y a Galder y al director, de que les interesara convertirlo en una película, y como nosotros teníamos pendiente el hacer esa reescritura de lo que teníamos, pues nos pareció evidentemente una idea muy, muy oportuna, y ahí tuvimos una primera reunión en la cual a partir de ahí, pues bueno, pues David escribió una primera versión y luego fuimos haciendo versiones sucesivas, cada uno en su, en su casa, ¿no? Y Claro. jodiéndose, ¿no? Jodiéndonos los chistes el uno al otro, ¿no? Ahí mencionaste algo que me interesó bastante, que es el hecho de que David escribía más o menos pensando también o teniendo en mente cómo hubiera escrito esto Pedro. Algo interesante en base a todo esto es que yo y Eric sí estuvimos en un pequeño proyecto de escritura de corto y más o menos nuestro sistema era conectarnos a través de Zoom, discutir las ideas, y cuando alcanzábamos un impasse le decía, ok, tú escribe tu versión, yo escribo la mía y la contrastamos. Pero más o menos como en su caso Te se pongo un dio... ejemplo, el personaje de Trimagasi Ajá. ya lo había empezado a construir yo, pero creo que le dio volumen Pedro, ¿no? Ajá. Ah, interesante. Entonces es secuencia donde tiene amarrado a Gorén. Corrígeme si me equivoco, Pedro, pero me parece que la primera vez la escribiste tú, ¿no? Todo Sí, esto de esa secuencia larga donde Trimagasi tiene un largo monólogo porque está Gorén indefenso y amordazado. ¿Cuál villano de James Bond? Y eso yo cuando lo escribía una primera versión de la secuencia Pedro, pero cuando yo lo reescribía en función
de los parámetros que había dado Pedro sobre Trimagasi. O sea, me metí en ese universo tan oscuro de Pedro, quizá le doté de un poco de humor negro al personaje, pero era un personaje que tenía más de Pedro que de mí. Eso es lo que te gustaría pensar, en realidad, porque como es tan... No quiero decir que tú seas Trimagasi, digo Vale. esa situación era más propia de una película tuya que de una película mía. Sí, puede ser. Hay retroalimentación continua, ¿no? En el guión, en las versiones que nos íbamos enviando. Y al final, bueno, pues sí que hay un pequeño ejercicio, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis hasta ir sacando un poquito lo mejor, o lo que podría funcionar para la trama y para efectivamente dar volumen a los personajes. Claro. Bueno, quisiera hacerte una pequeña pregunta, David, en cuanto a la película en sí y su tono. Alonso y yo hemos podido ver que tus historias normalmente han caminado una fina línea entre lo que es un drama desgarrador y una comedia, pero parece que en esta historia no querías que se tomara en serio. ¿Cómo así llegó a representar para ustedes un drama tan serio y desalentador en algunos sentidos? Bueno, yo el único consejo que le di al director antes del rodaje fue, Galder, sobre todo no te tomes esta película en serio. Y se la tomó completamente en serio. El guionista da una indicación, generalmente los directores hacen justamente lo contrario. Caso omiso. En este caso ha sido para bien, ¿eh? Yo reconozco que tenía razón Galder en el tono que le ha dado a la película, pero yo la imaginaba mucho más cómica. Ponía como ejemplo Delicatessen, como el tono que tenía que llevar la película. Claro, que es interesante que menciones eso, porque justamente haciendo recuerdo de la película, es obviamente una situación muy exagerada, de repente, ¿no? Tienes esta prisión que va miles y miles y miles de metros hacia abajo y tienes a estas personas que son 2 por cada piso. Es una situación bastante exagerada, ¿no? Que va a pie a que no se tome en serio, pero sí, pues como mencionas, el director decidió tomárselo en serio, ¿no? Es que a mí me parecía en un principio tan inverosímil que existiera este lugar, que este lugar a nosotros nos sirve como una metáfora muy clara y muy evidente en la que luego podemos sacarle todo el jugo que sea, pero me parecía una historia tan inverosímil que solo se podía tratar desde el humor surrealista. Casi hasta me hubiera ido a los Monty Python yo. Galder fue capaz de llevar esa historia a un terreno serio y el público cuando se mete en la historia se la cree. Y las preguntas que se hace el público, totalmente. Que no hemos explicado por qué baja la plataforma sin ningún tipo de cadena ni nada que la sostenga. ¿Por qué levita la plataforma? Se hacen este tipo de preguntas que a mí me parecen lo de menos dentro de ese contexto, ¿no? Y cosas mucho más inverosímiles que esa en la película. Sin embargo, la gente las acepta. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Aspectos como ese, en especial de la plataforma, cuando la vimos por primera vez, Alonso y yo justo nos comentamos cómo es que funciona esto, pero obviamente no es algo en el que le tenemos que dar mucha importancia. Acá lo importante claramente es este personaje, o bueno, estos personajes, y cuál es el mensaje detrás de todo, ¿no? Que Yo me fue dejé que es llevar lo más bastante por los interesante. personajes, ¿no? Sí, También, sí. el tema de los diálogos entre Trimagasi y también con Goren. Y mucho también lo que mencioné era el parentesco un poco de una versión un poco más siniestra de Esperando a Godot, estas dos personas que los vemos en este montaje de ver cómo nos aburren. Y claro, ¿no? Luego viene lo sádico. Mencionaste bastante cómo una persona aterriza el aspecto teórico y también metafórico de la alegoría de esta película, David. Yo puedo ver, a lo largo de la historia hemos visto muchos contextos límite en el que se hizo uso del confinamiento para controlar a un grupo seleccionado de personas, ¿no? Puede que haya ciertos paralelismos con lo acontecido en la Alemania nazi, la Unión Soviética. Incluso mencionan la autobiografía de Primo Levi como una referencia. Sabemos que la idea te vino a la cabeza después de disfrutar un copioso asado de tu madre, David, pero
¿qué tan arduo fue el proceso para aterrizar la idea de esta historia, de esta historia de alto concepto? Todos pueden tener una gran idea, pero aterrizarla es otro tema. Bueno, desde que tuve esta primera idea hasta que escribimos la obra con Pedro, pues no sé si qué pasaría, Pedro, un año, 2 años o 3 años como mínimo, No ¿no? sé cuándo te comiste ese asado, no tengo idea. Lo comí en una Semana Santa como hará 12 años más o menos. O sea, sí, poco después yo ya escribí las primeras páginas y luego te pasé a ti el marrón. Sí, y me hablaste de la autobiografía de Primo No Levi. sé si me hablaste tú a mí o yo a ti. Yo sé que en esa época la leímos. No, tú a mí. Sí, sí, no, me hablaste tú a mí y luego yo continué y empecé a leer también las experiencias en el Gulag que cuenta Alexander Solzhenitsyn y luego también estuve mirando pues por toda la temática que se ponía en juego algunas obras como muy de referencia, ¿no? El Príncipe de Maquiavelo, El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Creo que es, bueno, pues esa dinámica de poder y de explotación, ¿no? De unos y otros. Yo El Príncipe de Maquiavelo lo leí en una edición que está con comentarios de Napoleón. Y lo mejor son los comentarios de Napoleón, ¿eh? Al Dios mío. príncipe. ¿Dónde se puede encontrar esa edición para darle una Pues no leída? lo sé, no lo sé. Y, No lo sé, pero los comentarios eran muy buenos y además te decía cuando el tío se equivocaba, cuando tenía razón, porque él lo había vivido en persona. y luego, claro, otra de las fuentes de inspiración era el Quijote, que precisamente cuando nos conocimos David y yo me estaba leyendo el Quijote, eso hace 20 años. Claro, lo leí bueno, con mucha intensidad en cuanto a que tomé un montón de anotaciones sobre frases, Y claro, cuando David me envía esto y tiene la referencia de que Gorén tiene la intención de leer el Quijote, y pues claro, yo tenía ahí toda mi batería de citas preparada para que estuviesen extendiéndose a lo largo de la película, ¿no? Claro. Yo voy a dar una, bueno, Pedro ya lo sabe, pero vosotros no. Yo nunca he leído el Quijote. Chon, chon, chon. Pero, porque, bueno, había leído la primera parte cuando era adolescente y no le presté mucha atención, pero justo en la época que se me ocurrió el hoyo, yo había encontrado un audiolibro del Quijote muy bien leído por internet y me lo descargué todo. Entonces estuve años poniéndomelo una y otra vez por las noches, o sea, lo he escuchado infinidad de veces, pero la segunda parte, como lectura, no la he leído, la he oído mil veces. Claro. Bueno, de hecho, no sé si Alonso, tú sí habrás leído el Quijote, pero yo también he pecado de no haber leído ese texto aún. Bueno, en el colegio te daban unas semanas para leerlo, por lo que muchos hallaban pequeños Claro, atajos como resúmenes, pero pero el colegio es el colegio. claro, mira, justo quería también aprovechar todo este hilaje porque muchas personas podrían tener la impresión de que todo esto es un discurso en crítica, y seguramente lo es, en crítica al capitalismo extremo. También he escuchado bastante, o por lo menos yo lo tomo desde el lado de las acciones de los personajes, cómo se está perdiendo esta solidaridad, o se está perdiendo también esta conciencia por ayudar al otro, puesto también en esta situación extrema, ¿no? No sé si mucho de eso devendrá también al momento de pensar en qué acciones darles a los personajes, pensar en su perfil. Bueno, dices que se está perdiendo la solidaridad. Esa solidaridad nunca ha estado Nunca existió. suficientemente asentada como para que se pierda, ¿no? Creo que en ese sentido lo que cuenta la película no solo es universal, sino que es atemporal. Creo que es una situación Claro. bueno, que vivimos, ¿no? Esa ausencia de empatía hacia el otro desde que nos bajamos del árbol, ¿no? Entonces sí que hay, evidentemente, en cuanto se pone la premisa en marcha, se suscitan todo ese tipo de metáforas acerca de la solidaridad, y que creo que además uno de los títulos que David barajaba en su momento, creo que era el de la solidaridad espontánea, ¿no? O una historia sin solidaridad, no me acuerdo, yo creo que lo tengo por aquí, lo puedo mirar por el Yo con ordenador. los títulos ya sabes que soy muy malo. Sí, y por eso lo dejamos en el hoyo, que era lo más simple que había, pero bueno. Claro, claro. Quería hacerles a ambos también una pequeña pregunta en cuanto a cómo fue su relación ya después de escribir con el director, con Galder. ¿Cómo fue ese proceso de colaboración como director?
¿Cuánto del contenido de lo que está en pantalla vino directamente de él y qué tan fiel fue finalmente el proyecto al guión que presentaron como versión final? Bueno, Galder estuvo en la última reescritura del guión. Es que en esa sí que estuvimos presencialmente los tres. Ok. Hicimos el último retoque del guión, lo hicimos juntos durante una semana en casa de Galder, que cocinaba él. Y luego a partir de ahí yo creo que Galder es un tío muy metódico y tenía pues, un storyboard de 800 o 900 páginas muy detallado. Entonces yo creo que durante el rodaje no se permitió hacer cambios destacables en el guión porque lo tenía todo muy medido. Sí, se cortaron frases, cambiaron cosas por el tono que le estaba dando la película, pues había chistes que ya no funcionaban para nada. Claro. Y donde sí hubo cambios más drásticos fue en el proceso de edición de la película. Claro. Yo creo que en el rodaje fue bastante fiel al contenido del guión, quitando que había que cambiar cosas por el tono que iba adquiriendo la película. ¿No, Pedro? Sí, hay como varias fases desde el primer momento ya que decidimos escribir la película, ¿no? Que tenemos una primera reunión con Galder en febrero o marzo del 2015. Bueno, en ese proceso hasta que se termina el guión, que yo creo que se terminó de escribir pues a finales del 2017 o algo así, ¿no? En todo ese proceso, bueno, hay momentos de parón. Bueno, la financiación de la película todavía no estaba asegurada, entonces claro, tampoco era prioritario que terminásemos, etcétera, ¿no? Y sí que en las últimas etapas, pues ya que Galder cada vez pues, nos iba haciendo sugerencias, ¿no? De cosas que él pensaba que deberíamos enfocar o sobre todo quitarle al texto lo que podría ser el carácter discursivo que quizás tenía más heredado, ¿no? Del origen teatral, ¿no? Y que fuésemos menos obvios a la hora de las palabras que utilizaban los personajes en alguna ocasión, que el mensaje o, bueno, toda la parábola, ¿no? Claro. Se fuese viendo por su propio peso sin necesidad de comentarlo, ¿no? Claro. Y en ese proceso luego ya, en la última parte, los últimos meses, ya cuando nos juntamos, pues bueno, como teníamos diferentes opciones, ¿no? Opiniones acerca de algunos elementos de la trama, pues ya los unificamos, ¿no? Estando los tres juntos. Y aún así, después de eso, claro, Galder quería tener un guión muy cercano a lo que fuese a rodar, ¿no? Y no tener Claro. que improvisar innecesariamente, ¿no? Así que Ujú. pulimos mucho cuál era la escritura final del guión. Incluso luego con los ensayos, con los actores donde yo estuve presente, bueno, hubo pequeñas aportaciones y modificaciones. Incluso, bueno, algo que fue quizás la decisión más traumática fue extirpar del guión un personaje por completo, que era una creación, además de David, muy brillante en algunos aspectos. Y mi personaje preferido Lo se sé. cayó. No. Esas son las peores decisiones que se pueden tomar. Sí. No, pero allí a O mí las más me llamó Galder y me convenció y la verdad tenía razón porque por una cuestión de estructura ese personaje no entraba. Hubiera hecho el primer acto mucho más largo y bueno, en este oficio hay que usar la papelera por mucho que te duela. Claro. Muchas veces Sí, pues. he oído el consejo de no se trata lo que es mejor para el guionista, sino lo que es mejor para el guión. Sí, así es. Lo que pasa es que, claro, también qué pasa, ¿no? Y en esto es interesante la forma que tiene de trabajar David. Ujú. Un guión tampoco puede estar sujeto a un estrés continuo de análisis. Es decir, yo soy muy analítico, pero no puedes sobreanalizar lo que estás escribiendo. Tienes que darle también tiempo a que florezca, a que prospere de algún modo algunas de las ideas y luego tomar la decisión, ¿no? Hay que quitarlo, ¿no? Porque si estableces un nivel de análisis muy alto desde el principio, pierdes toda naturalidad o toda inmediatez. Hay que tener también prudencia, ¿no? Lo que pasa es que los que sois muy buenos analistas de guión, Pedro, a veces sois mejor analistas de guión con el trabajo ajeno que con el propio. Sí, eso seguro. Uf. Es más fácil. Me dio directamente a mí también. A todos. Sí. Quería también sacarme esta pregunta. Cuando estamos viendo la película en Netflix, en el tiempo 1 hora, 17 minutos y 30 segundos del largometraje, podemos ver a dos individuos bañándose en una pequeña batea.
en una pequeña piscina como Dios los trajo al mundo. Y justo ahora que estamos hablando de Galder, queríamos más o menos saber cómo llegamos a este periodo en el cual ustedes se pelean por este pedazo de comida. Obvio, estoy hablando Bueno, de su cameo. yo creo que es una buena metáfora de lo que es la posición del guionista dentro de un proyecto cinematográfico. Desnudos y en el fondo del hoyo. Sí, sí, sí. Y juntitos también, y juntitos. No podría ser más perfecta. Sí, bueno, esto lo escribimos ya pensando en que lo interpretaríamos nosotros, ¿no? Y bueno, Sí. era un poco la venganza de Galder por todo lo que le habíamos hecho sufrir con la escritura del guión. Oh, Y nosotros que somos así, pues lo aceptamos de buen gusto, ¿no? Y claro. bueno, pues tuvimos. Y solo hicimos 2 tomas, ¿eh? Lo Es que somos bordamos. muy buenos, muy buenos. Es que son Para perfectos. pelearnos por un pedazo de sandía estamos hechos, vamos. Te dije, Alonso, que era una sandía. Te dije. Era una sandía, ¿no? Sí. Oh, era una sandía. Bueno, a propósito, hablando de esa excelente escena, ¿quién llevaría una piscina al hoyo? Les quiero hacer esa pregunta a ustedes. Pues, sí. Yo quería, al final no sé si sale en la película, pero yo quería un patito de goma también. Pensaba, uno lleva la piscina y el Sí, otro el patito. sí, ya lo teníamos Claro. previsto, ¿no? Sí, oye, a mí me parece una idea estupenda, ¿no? Si tienes que estar ahí un mes o un montón de tiempo aguantando, pues una piscina para tomar un baño relajado, ¿no? Yo creo que A mí en esta cuarentena me hubiera venido bien, sí, ¿eh? sí. Por O sea, ejemplo. que ya ves que, bueno, nos sentimos completamente Exacto. identificados con los personajes. Claro. En este momento ya la gente está pensando activamente que hubiera llegado al hoyo, ya estando ellos en su propio Claro. enclaustro. ¿Tú qué eres llevado, Alonso? Uf. Bueno, siguiendo, yo quería también tocar un punto que a mí me saltó bastante la atención, también habiendo visto Psiconautas, ya también más de una vez. Si bien el mensaje de la codicia y de la poca solidaridad entre los miembros de una misma sociedad estaba planteado desde la premisa, podemos ver que también Pedro ve una constante en algunas de sus historias que gira en torno a representar un futuro próspero a través de los niños sobreviviendo a ciertas adversidades. Siento un fuerte paralelismo con lo que se contó con Psiconautas. No sé si quisieron dar ese mensaje al final, no sé si fue un aporte tal vez tuyo, fue una pregunta más de índole personal, ¿no? No, la verdad es que yo no recuerdo en qué momento aparece la idea, ¿no? de la niña. Yo creo que es una idea de David, creo recordar, porque viene, digamos, junto al personaje de Miharu, la mujer que baja en la plataforma todos los Ujú. meses en busca de ese niño, de esa niña. Pero sí que, bueno, sí, hay cierta similitud bueno, en plantear que quizás en vista, ¿no? del desastre con el cual nos comportamos una y otra vez, ¿no? en las sociedades que conocemos, la única esperanza es que aparezca tarde o temprano alguna sociedad que no haga bueno el dicho de Hobbes y haga bueno el de Rousseau, ¿no? que el hombre es bueno por Ujú. naturaleza y pueda de ahí desarrollar algo mejor que lo que estamos acostumbrados a vivir. Pero bueno, quizás es un pensamiento un tanto ingenuo, lo que pasa es que es inevitable tenerlo, creo yo. Me parece que sí, me parece que sí. Esa niña no es Greta Thunberg, ¿eh? Por si alguien lo duda. Me está diciendo que dejaron ir a Greta Thunberg. No, era un personaje desconocido todavía cuando escribimos el guión, ¿no? Todavía Ajá. Si no. no está en la Right. obra dices Greta, sí, 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 no existía todavía. Digo porque puede haber Claro. personas que busquen algún paralelismo con Greta. Pues no lo hay. Ujú. Claro. Y paralelismos se encontraron bastantes. Quería, David y Pedro, preguntarles rápidamente sobre el papel que jugaba la niña. Justamente mencionaron de que no estaba en la premisa original. ¿En qué momento del proceso decidieron crear este personaje y usarlo dentro de la narrativa? Bueno, en un principio era un niño, no una niña. Ujú. Y yo creo que es que no sé, no me acuerdo, Pedro, en las primeras escrituras del guión no existía ese personaje, ¿no? No, yo creo que hablamos del personaje
como que fuese casi una leyenda que existe, o como una leyenda a la que se agarran los internos del hoyo como una esperanza, y que la película no ofreciese nunca una respuesta sobre si existía o no. Y de hecho yo creo que en la estructura de la película luego ha quedado menos desarrollado, pero los personajes hacían más referencias, pues, los diferentes Sí. personajes con los que se encuentra Ujú. Gorem, a la niña, al niño, y finalmente era, bueno, y no deja de ser un giro, ¿no? Que realmente esa niña sí exista, ¿no? Cuando todo apunta a que no debería existir, ¿no? Entonces sí que Claro. para nosotros representaba como eso, un valor de esperanza, no solo en sí misma, sino con lo que representaría, ¿no? La posibilidad de salvar a un niño que está dentro de esa plataforma, ¿no? Y cómo se podía haber creado quizás una leyenda que pasara a través de los meses, de los niveles, acerca de la misión de proteger a esa niña. Ujú. Claro. A propósito, hablando entonces de lo que ustedes le quisieron atribuir al personaje de la niña como su significado, podría decirse, el final de la película ha dado bastante que hablar para muchas personas y no tarda mucho a alguien entrar a YouTube para darse con bastantes y bastantes resultados en cuanto a diferentes interpretaciones al respecto. Ujú. No les quiero preguntar cuál es la interpretación que les quieren dar ustedes porque me gusta que se quedan vivos, me parece que es Que bonito no tener... podemos responder. No podemos Claro. responder porque estamos posiblemente planeando una segunda parte. Ah, Interesante. ok. ¿Se puede decir, o Pedro, o no, no lo podemos decir eso? ¿Pedro? Sí, se puede decir que se planea, otra cosa es que exista o no. Ah, vale, vale. Pero quiero decir que no podemos decir si la niña existe o no existe, porque eso se desvelará en el caso de que haya una segunda parte. Yo lo tengo muy claro, pero no lo voy a decir. Oh, no, está Bueno, perfecto. a mí me En lo todo contarás, ¿no, caso, David? A mí me lo cuentas, ¿no? Antes de que lo Y te escribamos. lo contaré cuando podamos Obvio. irnos de copas. Vale. que termine esta cuarentena. En todo caso, sí me gustaría saber si es que han leído o visto alguna de estas interpretaciones que han dado en las distintas redes sociales, como en YouTube o en Facebook, etcétera. Y si han leído alguna, ¿cuál de esas es su favorita? O que les haya despertado algo que antes no pensaban. Mi favorita es una señora muy cristiana que dice que habría que eliminar a las personas que escribieron eso. Oh, Dios. Ahí tienen los detractores. Esa no la he leído yo, pero es buena, es No, buena. no, era una youtuber cristiana. Hay que tener haters, hay que tener haters. Sí, a ver, Sí. sobre el final, la verdad es que hay como dos tesis, ¿no? Principales, ¿no? Si la niña es una imaginación de Gorem que le permite, antes de morir, cerrar un poco el círculo de la motivación de haber bajado en la plataforma. Y la otra Ujú. interpretación es si la niña finalmente llega y la escena que vemos en un momento determinado de la película de los cocineros con la panacota en la que hay un pelo, es el resultado de todo el mensaje, ¿no? Que parece que no hubiese importado para nada el sacrificio y que arriba en la cocina lo único que les importa es que esa panacota la han rechazado los inquilinos porque tiene un pelo, ¿no? Claro. Pues son las dos. O sea que es un Mm. flash forward, Eso la es. secuencia de pelo. Ujú. Entonces son dos interpretaciones que yo creo que las dos son perfectamente válidas y bueno, con lo que nosotros Definitivamente. nos sentimos bastante contentos de que haya habido tanto debate, ¿no? Claro que barajamos Claro. otros posibles finales, porque esto era difícil, acabar una película de este tipo es complicado, ¿no? Y también ahora se dice, ¿no? Bueno, pues han dejado el final abierto porque no saben cómo acabar. Acábalo tú, ¿sabes? No nos pidas todo el trabajo, ¿no? Claro. Me parece que como guionistas también es bastante enriquecedor darle pie al público a que ellos mismos formen sus propias interpretaciones y cierren las historias, ¿no? Obviamente algunos quieren que todos hagan el trabajo por ellos, ¿no? Pero a mí me gusta personalmente ver ese tipo de historias, ¿no? Que no tienen un final cerrado, sino más bien es abierto y está totalmente libre a la Claro, es que interpretación de otros. si hubiésemos acabado, ¿no? Haciendo que la niña sube, poniendo el ejemplo, ¿no? Y vale, sube y ¿qué pasa? ¿Qué contamos? ¿Qué pasa? Es que determina claramente la Mm. posición
de nosotros como autores, ¿no? Y pensamos que sobre todo la película, es decir, el mensaje ya está a lo largo de toda la película, que no se circunscribe únicamente al final, ¿no? De hecho, la obra de teatro terminaba en el momento en que Gorem decidía bajar a repartir la comida. No existía todo ese tercer acto que hay en la película, de ese descenso a los infiernos, y la obra de teatro concluía o era mucho más política en el sentido de que la conclusión era comprometerse en una acción solidaria, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esto yo creo que la película se amplifica, vemos ese compromiso inicial, también vemos de qué dudosa manera lo lleva a cabo y bueno, tenemos más lecturas, ¿no? Creo que se ha ampliado bastante las posibilidades de lectura de la película respecto a la obra de teatro. Bastante, sí. A mí de decir que de todas las especulaciones sobre el final de la película, a mí la que más me gusta no la habíamos pensado, en realidad. No voy a decir cuál es, porque entonces desvelo cosas, pero la que más me gusta a mí personalmente es la única que no se nos había ni pasado por la cabeza. No, estás mintiendo. A ti la que más te gusta es esa que dicen que a esa velocidad con la que sube la plataforma, cuando llegue la niña al nivel 0, se estrella contra el techo y muere. Bueno, pero eso sí que lo planteé yo. Le dije a Galder que, ostras, que la gente se va a pensar que la niña se va a matar. Claro. Se supone que en los últimos niveles la plataforma desacelera. Sí, ¿no? eso lo estuvimos valorando. Sí. Toda la vajilla de cristal se destruye también. Sí. Claro. Cada día se tiene que comprar más vajilla de cristal. Algo que en verdad ha llamado bastante la atención sobre la película para muchos del público, Alonso y yo incluidos, son las interpretaciones de los distintos personajes. En especial, creo yo, Iván Masagué como Borén y Sorión como Trinagasi hacen un espectáculo muy, muy bonito. No sé si decir bonito es la palabra correcta, pero es bastante agradable verlos en pantalla. Bueno, en el caso de Zorión, sí lo comparan mucho con Aníbal Lecter. Sí. Y yo creo que porque son personajes que son carismáticos. Pero son terribles, son, sí. son diabólicos. Claro, Pero sí. uno empatiza con ellos. Yo me acuerdo con Aníbal Lecter, en El silencio de los corderos, tú te alegras de que el tío se escape al final de la película. Exacto. Y sabes sí. que se escapa para comerse gente viva, pero te alegras porque has empatizado con este personaje por muy diabólico que sea. Mira, pero yo te diré Exacto. que en la comparativa Trimagasi me parece más interesante que Aníbal Lecter, porque Aníbal Lecter empatizamos con él porque todo el que le tiene alrededor es comparativamente a nivel de cultura, de educación, es un asco, ¿sabes? El propio doctor Silton, que lo tiene encerrado, no es más que un pragmático, los del FBI lo único que quieren es sacar la información. Sin embargo, Trimagasi es como es y sigue siendo carismático, no porque los demás sean peores los que tiene alrededor, sino porque yo... Y además, con su manera de actuar está justificada, o sea, él le da todo tipo de explicaciones a Gorén cuando lo tiene inmovilizado, sobre lo que va a hacer, sobre por qué va a hacer eso. O sea, no es un personaje malvado. No, es que es tan lógico en ocasiones, es bien pragmático. Claro, su pragmatismo es tan lógico que eso es lo que aterra. Obvio. Claro. A propósito, entonces, hablando de Trimagasi, y esto va también para todos los actores que estuvieron en la película. Pedro, creo que tú, por lo que tenemos entendido, estuviste durante los ensayos con ellos. ¿Qué tanto aportó cada actor a la construcción de estos personajes y si alguno de ellos agregó algo que no estaba antes en la página? Sí hay detalles que aparecen en los ensayos. Yo creo que principalmente en el caso de Iván Masagué, de Gorem, yo creo que las dudas que teníamos acerca del tono todavía estaban presentes cuando iniciamos los ensayos, cuál podía ser el equilibrio entre la parte humorística y hasta qué punto íbamos a superar la incredulidad del espectador, ¿no? A la hora de hacer los ensayos, claro, ocurren cosas, ¿no? Como tan terribles, ¿no? En algunos momentos de la película, de la historia, que a lo que nos llevaba era sobre todo a que tuviese que hacer Gorén una interiorización, es decir, que no podía ser impasible a lo que estaba sucediendo, tampoco, digamos, en el aspecto emocional, es decir, que había que emocionalizar más al personaje
respecto a lo que había en el texto, ¿no? Y creo que esto determinó bastante el tono. Y esto es algo que, bueno, pues que sale de un poco cuál es el sentimiento con el que Iván acoge el personaje, ¿no? Claro. Y en el caso de Trimagasi bueno, es curioso, porque lo hemos comentado en varias ocasiones. Sorion Eguilior, el actor que lo interpreta, se incorpora a la película una semana antes de empezar el rodaje, sustituyendo al actor que estaba previsto que lo hiciera, que por diferentes circunstancias pues nos dejó tirados a falta de una semana, y tuvimos que rehacer todo el concepto del personaje, no en el texto, pero sí mentalmente, la aproximación a este personaje con el físico y con la propia personalidad de Sorion, que al final ha resultado mucho más positivo, entiendo yo, que Sorion, tú le ves, tiene un carácter como un aspecto tan afable, tan de anciano bonachón, como un poco de socarronería. Que claro, cuando saca esta faceta de... Pero te asusta mucho más, ¿sabes? Es como Sí, si tu abuelo, al sí, que quieres de toda la vida, te vaya a joder vivo, ¿no? Y dices, hostias, pues si esto es así, sí, pues ¿cómo será con lo que hay más abajo, ¿no? claro, sí. Justo antes de Sorión, leí que también había un pequeño aditivo que le dio el que originalmente iba a interpretar a Trimagasi, que era esta acción de poner la almohada antes de arrodillarse enfrente de la comida. Sí, sí, sí. Esto fue algo que salió con el actor que iba a interpretarlo, efectivamente. Ujú, Pero que fue algo, además esto es muy gracioso, pues porque nosotros nunca lo pensamos, y fíjate que tiene su lógica, ¿no? Si ya claro. muestras una rutina de que ya estás asimilado completamente a arrodillarte ante esa mesa para comer de la manera más fácil y rápida posible. Y claro, como lo repetíamos tantas veces Ujú. la escena en los ensayos, pues ya este actor ya decía, joder, me estoy jodiendo las rodillas. Y decidió ponerse la almohada para facilitar cada uno de los ensayos que hacíamos, ¿no? Y claro, cuando lo vimos Galder y yo dijimos, esto es cojonudo, ¿sabes? Esto es... Cojonudo porque además te indica que este tío lleva mucho tiempo allá, ya tiene Sí, interiorizado todo un ritual para seguir Claro. las reglas del hoyo, ¿no? Ni siquiera mira hacia arriba el personaje cuando baja la plataforma, ya lo intuye. No, pues es verdad. Y lo bueno, sí, y lo bueno de esto es que luego cuando ves que el personaje de Gorem hace lo mismo, ¿no? Sí, ujú, Un tiempo después, coge la almohada y se la coloca también, ¿no? Es como la herencia cultural que le ha dejado Trimagasi. Mira, pues esta es una idea que claro. sale en los ensayos y sale a partir de uno de los actores. sí, claro. Estos pequeños guiños, también estas pequeñas acciones que Sí, sí, cuentan sí, sí. bastante de lo que 1000 palabras podrían contar. Esto no es nada pequeño, definitivamente. Es una película que, como ya dije, en Latinoamérica está ganando bastante seguimiento. Acá en Londres también. Obvio, de que ahí en Londres bastantes personas la siguen discutiendo. Antes, y claro, ¿no? Queríamos también terminar esta jornada preguntando más o menos preguntas ya de índole de preferencia personal de cada uno, ¿no? Bueno, nosotros normalmente nos gusta ver películas o tratar de escoger películas que podrían reflejar una clase maestra de guión. De una película se podría desprender estos pequeños guiños, como bien han mencionado ustedes, y que también destaca una estructura de los cuales mucho podamos aprender, ¿no? Bueno, para mí siempre ha sido Tronos de Sangre de Akira Kurosawa y un poco también de 12 Angry Men. Eric, creo que tú también tenías una preferencia ahí con Nolan. Sí, para mí es Memento en cuanto a usar una estructura narrativa, darle vuelta completamente y aún así sigue funcionando. Ajá. Entonces quería preguntarles a ustedes, Pedro, David, ¿qué película les parece que representa una clase maestra en guión, por así decirlo? Hay muchas. Pero depende hacia dónde se enfoque la clase. O sea, si me hablas Mm, de diálogos, de estructura, de Tal vez ideas un paquete originales. completo. Mm. Bueno, a mí como película muy completa siempre me ha parecido Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Ajá, Creo que en general el cine de Kurosawa tiene una gran capacidad. El hijo de Pedro se llama Kira. Sí, sí, O sí. sea, solo con deciros eso. Sí, le puse el nombre de alguien a quien le respeto, porque sabía que me iba a enfadar con él a lo largo de mucho tiempo, de La muchos vida. años.
Y dije, bueno, pues si le pongo el nombre de alguien a quien respeto, igual me lo pienso más, ¿no? Cuando me enfade, ¿no? Para- Le podrías haber Tácticas. puesto André también, ¿no? Por Sí, sí, sí. Tarkovsky. Lo que pasa es que yo con la R no soy tan bueno. Entonces Andrei Ya me lo iba a costar, sé. me iba a costar más, ¿no? Así lo dejamos en Kurosawa. Y sí, Yo, pues por poner una película que para mí tiene un ritmo perfecto, pondría 1, 2, 3 de Billy Wilder. Ah, buenísimo. Ah, otro amante a Billy Wilder, veo. mm, Ah, Sí, claro, yo soy... acá Acá sería. Alonso es fan número 1. Repartimos flores y colores a Billy. También he visto que los dos son bastante fans de, bueno, Pedro, tú de David Lynch y también David, tú de Vittorio De Sica. Normalmente recomiendan, creo que, Milagro en Milán y El hombre elefante. sí, sí, sí. Son nuestras películas fetiches igual, ¿no? Respectivamente. Sí, sí. Sí, y es que son películas que no tienen nada que ver, Lónica. Somos muy distintos en gustos cinematográficos. A mí, yo lo siento mucho, pero Tarkovsky nunca lo he podido digerir. No, me cuesta mucho. Ay, ya tenías No. tarea para el confinamiento, ¿eh? Que tenías que poner ahí todos los días una de ellas, hasta que te sangraran los ojos. Pues el otro día hablaban de Tarkovsky y mi chica, que no ha visto ninguna peli de él, me dijo, hostia, podríamos ver una. Pero a mi chica le gustan las películas que duren menos de 1 hora y media. Creo que las de Tarkovsky van por 3 horas, ¿no? Cada una más o menos. Sí, no, es difícil encontrar una que tenga menos de 2 horas, sí, 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 sí. Sí. Bueno, cerrando, yo quisiera primero agradecerles encarecidamente el tiempo que nos están brindando. La conversación ha sido bastante interesante y espero que muchos que la escuchen puedan sacar aprendizajes valiosos de ella. Estoy seguro que yo y Eric hemos sacado bastante. Para también ir a un lado de las promociones. No sé si tendrán futuros proyectos que quieran promocionar. ¿Dónde los podemos encontrar? David, David, Eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el hoyo 2 o no lo vamos a hacer? Habrá que, hombre, a decir verdad, ya lo tenemos medio hecho, porque sí que hemos hablado de ello y hemos estado fantaseando por dónde pueden ir los Y, tiros. O sea, en la cabeza sí que lo y de momento tenemos. estamos de acuerdo, cosa mala, porque tenemos que discutir, no puede ser, ¿sabes? ¿No? Algo estamos Ya haciendo no, si mal. estamos de acuerdo, mal Sí, 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 asunto, sí, Pedro. no, la vamos a cagar como estemos de acuerdo, no puede ser. Ujú. Exacto, he escuchado que tal vez podría hasta ir a Broadway, ahí escuchar a Trimagasi cantando Obviously. Sí. Sí, sí. Y esa es una propuesta que le llegó a David. Luego también ha llegado alguna otra para hacer adaptación teatral. Ujú. Bueno, eso, pero bueno, quizás probablemente ahí nosotros únicamente cedamos los derechos y no tengamos intervención en la escritura, ¿no? Así como si Claro. se hace una secuela de la película, sí que desde luego nosotros no, más allá Sí. de cobrar, queremos escribirlo. O sea, Pero Ujú. porque una secuela nos permitirá, pues, creativamente expandirnos más, ¿no? Pero volver al hoyo y hacer distintos formatos de la misma historia, pues es algo que no nos atrae porque queremos hacer cosas nuevas, ¿no? Claro. Claro, yo no quiero que el resto de mi vida esté ya vinculada al hoyo, o sea, estaría viviendo en el hoyo constantemente. David, siempre vas a ser el creador Dios. del hoyo, ¿no? Ya, olvídate. Ya, Ya, ya. no vas a superar esta Pe- etapa nunca más. Pedro, sé que Y tú, ¿eh? estás escribiendo un guión para una obra de Escorbuto. Sí, estoy involucrado en un proyecto de hacer un biopic sobre el grupo de punk de aquí del País Vasco, de Escorbuto. Es un proyecto que ya llevo en él pues casi 3 años. Hicimos mucho trabajo de investigación, hablando bueno, con mucha gente que tuvo que ver con ellos. Yo en su Ujú. momento tuve un pequeño contacto con uno de ellos, con Josu, Ajá. y, y bueno, es un proyecto que todavía está por definirse en qué momento arrancará. Tiene que completarse la financiación, pero sí que tenemos una versión ya contrastada del guión
bueno, ilusionado también de hacer una... ¿Qué número de versiones, Pedro? Bueno, yo sigo tu recomendación, que es que siempre muy empezamos bien. por las 7, ¿no? Para que el productor no piense que has Ajá. escrito lo primero, ¿no? Que se te ha ocurrido por la cabeza. Sí, sí, Así que sí. estamos... Siempre es mejor presentar versión de 2 dígitos para que se crea que ya viene Eso es. bastante de trabajo. Así que estamos por la 17. Excelente. Excelente. O sea, David, por la 3 o la 4. Eso es. nos contaste, David, que había una obra tuya que estaba por montarse acá en Perú. No, se montó Se hace montó. 1 o 2 años Ajá, una obra mía que se llama Almacenados, ajá. que después se hizo en película en México, pero es mi obra de teatro más representada, sobre todo en Latinoamérica. Y se estrenó en Lima hace unos años, que yo no me invitaron a ir, pero no había presupuesto, y la van a ofrecer, creo, gratuitamente por internet, un visionado, y haremos un debate. Sí, nos Excelente. mencionaste hace unos días, ¿no? Que tuvimos esta conversación que estaban viendo si podías estar presente mediante Zoom, creo. Sí, sí, sí. Pero no sé cuándo es porque no me han dicho fechas. Ah, ya. Ah, Ok, bueno. ok. Pero bueno, próximamente, y bueno, yo no he podido ver todavía la obra porque no fui al estreno y me la han mandado Hmm, ahora grabada. He visto que la calidad es más o menos buena. Para una obra de teatro siempre tiene muchas limitaciones, ¿no? ujú. Pero bueno, he visto que la calidad era correcta, pero no me ha dado tiempo a ver la obra todavía. Además es Claro. una obra que he visto 40 montajes distintos, entonces me cuesta sentarme a verla. Hazte una sesión doble, David. Ponte una de Tarkovsky y luego la obra. Ya verás. Ah, Hostia, una última pequeña curiosidad de mi parte. En la versión teatral del Hoyo, igual consideraban aventar cuerpos para denotar sí, las 3 sí. clases de personas. Sí, eso es fácil. Sí. Tiraban a un tío desde arriba del escenario, pues. Y cambiar de nivel era sencillamente cambiar el El cartel número. donde pone nivel Ajá. 48, nivel 202. Claro, Eso era muy claro. sencillo. Lo que tenía más problemas técnicos es la bajada de la plataforma, ¿no? Mm, sí. Cole. Pero bueno, sí, era un reto, ¿no? Todavía es un reto Ujú. el ver en teatro, el ver sobre un escenario esta obra. Sería bastante interesante. Yo lo que creo es que más bien, aparte de la obra, que sería interesante que la película se estrenara en cines. Se volviera a estrenar en Claro. cines, porque tuve un paso por los cines con una taquilla discreta, y ahora, después de este tsunami, a partir del estreno en Netflix, yo creo que hay mucha gente que quiere verla en pantalla grande y En efecto. en comunidad, vaya, porque el cine es un acto social, ¿no? Claro, y de hecho sí, esta película, por lo que hemos podido ver cuando la vimos en Netflix, yo también creo que es una que se beneficiaría bastante de verse en pantalla grande. Es que La nosotros tuvimos cinematografía la es suerte muy de bonita. verla en Sitges, en el auditorio, que allá no sé si Mm. caben 2.000 personas, y la verdad es que la experiencia muy curiosa. Sí, cuando el público participa, ¿no? Además en este tipo de festivales, ¿no? De género, ¿no? Que participa Claro, sí. comentando, ¿no? O reaccionando de O manera muy espontánea, aplaudiendo sí. momentos. La peli resultó más cómica, en realidad, de lo que pueda verse uno solo desde su casa o con su Sí. pareja, En ¿no? estos visionados así colectivos en festivales de este tipo Claro. ocurre eso, sí. Claro, siempre tenemos ese apoyo, ¿no? Del público ahí riéndose contigo o Ujú. lamentándose contigo también. Sí, bueno, pueden verla en Netflix, pueden también armar sus propios planes para poder ver esta película que está dando bastante diálogo y bastante discusión. Yo, Alonso Laechea, tú, Eric Wulcott, David de Sola, ustedes han sido parte de esta velada que he disfrutado bastante y les agradezco mucho por haber venido. Y Eric, algunos últimos remarks. Nada de mi parte, solamente que me va a servir un café. Después, seguramente, David, bueno, lamentamos mucho haberte quitado la siesta de nuevo. No, pero mira, me estoy tomando una cerveza. Ay, qué rico. Creo que me tomaré una Eh, cerveza en lugar de un café yo también. me has dado una Muy idea. bien. Bueno, Esa, entonces, la cuarentena está
potenciando mucho el consumo de alcohol, ¿eh? En todas partes. Completamente. Especialmente en ti. En nuestro caso no hace falta, ya sabes, Pedro. Y muchas gracias por unirse con nosotros esta velada. Ya saben, denle el todopoderoso like en Facebook, sean parte de la comunidad narrativa. Encuéntrenos en YouTube, danos suscribir. Encuéntrenos en Instagram. Y nos vemos la próxima semana para lo que tal vez sería un capítulo bastante coyuntural, en el que yo y Eric discutiremos un poco las maravillas de la película de Contagion. Y esto ha sido todo. Yo soy Alonso Laechea, Eric Woolcott. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, David. Gracias. Nos vemos en la Gracias próxima ocasión. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Chao! El Cuídense. placer ha sido nuestro. Muchas gracias, señores. Adiós.